decía al principio, hoy quiero hablaros del reclutamiento tech y de la evolución que ha ido teniendo. Pero antes de entrar a hablar de la evolución del reclutamiento tech y en concreto de las plataformas predictivas de predicción del talento, preparando el webinar hubo un dato que me llamó muchísimo la atención. Y es que está claro que el HR Tech es una pieza clave y esencial en los negocios a día de hoy. Yo creo que en el negocio en general hemos vivido diferentes tipos de transformaciones. Se vivió la transformación del mundo de las ventas con la aparición del CRM, se vivió la digitalización del departamento de marketing con una cantidad de herramientas y creo que ahora mismo estamos inmersos en la transformación del departamento de personas, del departamento de capital humano. Por supuesto, porque ya nos tocaba que este departamento se digitalizase al ritmo que se está digitalizando a día de hoy y también porque tras la irrupción de la pandemia ha supuesto un antes y un después en la propia gestión de los propios departamentos de capital humano y las empresas se han hecho conscientes de la gran importancia que tienen y de cómo estos departamentos han sido el sostén y el apoyo de toda la empresa durante muchísimos meses de incertidumbre. Yo he recogido 4 datos a nivel mundial que me han llamado mucho la atención. Y es que el gasto a día de hoy en Estados Unidos de un software de nóminas es aproximadamente de 5 billones al año. Y de igual modo, nos encontramos en un momento en el que se están creando o invirtiendo más de 250.000 millones en recruitment, anuncios, evaluación, entrevistas. Y además hay 2 mercados que hasta el momento no se estaban desarrollando tanto como formación y desarrollo, que lleva muchos años desarrollándose, pero ahora es fundamental por la importancia que tenemos de aprender nuevas habilidades, generando 240.000 millones al año, y el mercado del wellness y del bienestar mental y el bienestar en general y de la productividad. Y es que, como os decía antes, tras la irrupción de la pandemia, el 44% de las grandes empresas han introducido nueva tecnología, lo cual genera una gran disrupción. Y de igual modo, en cuanto a herramientas de HR Tech, herramientas de software, como la que yo represento, ha supuesto a día de hoy un incremento en la propia inversión enorme. Y este dato de Crunchbase no está actualizado a día de hoy, porque en los últimos meses ha habido nuevas inversiones y un aumento del número de deals. Lo que viene a significar lo que os decía antes. El mundo del capital humano está en auge y la propia transformación digital también. De hecho, y poniendo un poco más el foco en recruitment, de acuerdo con un estudio de Pricewaterhouse, en el año 2022 el 49% de las inversiones van a ir dirigidas a talent acquisition. Y por ello es por lo que, bueno, vamos a poner este foco en recruitment y en talent acquisition durante la sesión de hoy, ¿vale? Para ello, me llamó muchísimo la atención cómo la tecnología había ido evolucionando. Y seguro que muchos de vosotros habéis pasado por diferentes etapas de la tecnología. Nos encontramos un momento en el que no existían los ordenadores y a la hora de reclutar, pues en lugar de postear el anuncio en un job board, directamente se posteaba el anuncio en un periódico, donde se tenía que utilizar bases de datos externas para poder llegar a los propios candidatos. Posteriormente, cuando ya llega a la web, empiezan a aparecer todos estos job boards. Después llega LinkedIn y nos facilita muchísimo la vida a la hora de encontrar a diferentes tipos de perfiles. Luego, no es suficiente con LinkedIn y hace falta y se pone de moda y con razón todo lo relacionado con el inbound recruitment, es decir, contratación y posteo a través de Facebook, Twitter, Instagram, diferentes redes sociales. Y además, estas propias redes sociales juegan un papel fundamental a la hora también de poder interactuar con los candidatos. Posteriormente, ya en 2016, los ATS, las plataformas de Applicant Tracking System, se empiezan a generar mucha más automatización y a generar filtros inteligentes, a poder directamente pasar a los candidatos de una etapa a otra de forma inteligente sin que sea manual.
Y ahora, a día de hoy, estamos en una era que es, yo le llamo de la era de la inteligencia artificial y del dato, donde todo va rapidísimo. La propia automatización va muy rápido, tenemos reconocimiento facial, anuncios programáticos, donde en función de tu tipo de gustos publica en un periódico o en otro digital sin necesidad de publicar en portales de empleo, chatbots, herramientas predictivas del talento. Cada vez se está aplicando más el blockchain en el mundo del capital humano y vemos como en los últimos años la evolución ha ido creciendo sin parar. Sin embargo, y este dato me llamó muchísimo la atención, solo el 2% de las grandes empresas utilizan más tecnología que un ATS, ¿vale? Entiendo como ATS la plataforma que nos ayuda a tener un flujo de candidatos y a saber en qué etapa del proceso de selección están en cada una de ellas. Es decir, a gestionar nuestra base de datos del candidato. Y solo un 2% utilizan otro tipo de tecnología que no sea el ATS. Pero ahora mismo estamos en un momento, que lo decía al principio, donde estamos todos luchando por el talento. Nos encontramos diferentes tipos de escenarios. Por un lado, por o a causa de la gran renuncia, de Great Resignation, hay muchos puestos de empleo que no llegan a cubrirse, porque ha cambiado la mentalidad de los aplicantes y ya no están dispuestos a aceptar ciertos empleos que antes sí lo aceptarían. Y por otro lado, estamos viviendo un momento de automatización enorme donde, de acuerdo con el World Economic Forum, el 50% de los empleados para el 2025, que eso, como aquel que dice, es mañana, es decir, el 2025 está a la vuelta de la esquina, van a necesitar reaprender y reciclarse en cuanto al contenido y adaptar nuevas habilidades, ¿vale? Es decir, todo el tema del reskilling. En cuanto al propio World Economic Forum, nos encontramos un estudio que nos dice que para el 2025 se deberán aprender diferentes skills, ¿vale? Y 8 de las 10 son soft skills. Por eso hoy quiero hacer este foco en soft skills, porque muchas veces tenemos miedo de que las propias máquinas, la automatización, los robots, puedan eliminar muchos trabajos y está claro que pueden eliminar puestos de empleo, pero bajo mi punto de vista no van a eliminar una gran cantidad de puestos de empleo, sino que van a transformar cómo se realizan los puestos de empleo. Y bajo mi punto de vista también, en el futuro se generarán más puestos de empleo gracias a la propia automatización y a la propia robotización. Lo único es que al final, pues, nosotros como humanos tenemos que diferenciarnos. Yo creo que la mejor forma de diferenciarse es a través de las soft skills, a través de lo que mucha gente ya empieza a llamar de human skills. Y me surge la pregunta de, ¿hacemos las empresas lo suficiente para medir estas soft skills en nuestros procesos de selección? Y me encuentro con una frase que me suele retumbar mucho en mi cabeza, que la mayoría de los directivos de capital humano y de responsables de selección me afirman que contratan por las hard skills, pero despiden por las soft skills. Por lo tanto, esto me hace entender que realmente no se le está dando la importancia que se merecen en los propios procesos de selección. Y es por ello que yo creo que es crucial que cambiemos ese 2% en el que estamos muy centrados en Applicant Tracking System, que son fundamentales y son la base de nuestro proceso de selección, pero también que cambiemos nuestro mindset y empecemos a adquirir herramientas tecnológicas que nos permitan predecir el ajuste de los candidatos al puesto y que nos permitan interiorizar las propias soft skills desde el inicio del propio proceso de selección. Teniendo en cuenta esta afirmación, se contrata por las hard skills, se despide por las soft skills. ¿Qué beneficios aportan estas herramientas? Pues encontramos diferentes beneficios. No he citado en este webinar todos, pero sí he citado algunos que creo que son bastante relevantes. Por un lado, este tipo de herramientas, como Hiring, os va a ayudar a conocer mejor al candidato y a validar las afirmaciones de los mismos. Hay un estudio de Criteria Corp
que dice que el 78% de las hojas de vida contiene información engañosa. No quiere decir que el total de las hojas de vida engañe, sino que hay una parte que no es veraz o que está exagerada. Por lo tanto, tomar decisiones solo basándose en las hojas de vida nos conduce a error y a tomar decisiones que no son las correctas. Además, muchas de estas hojas de vida pues, pueden contener información que incluso a simple vista no sean correctas. Yo os cuento una anécdota que me contaba una consultora de Francia que decía que ellos tenían un proceso a través de una tecnología que analizaba todas las keywords, todas las palabras que habían escrito los candidatos en la propia hoja de vida y que veía cómo algunos candidatos pasaban el filtro y se dieron cuenta, porque los candidatos se lo explicaron, que escribían blanco sobre blanco porque habían cogido el truco al propio software para poder saltarse el paso previo de criba. Yo en este caso lo que creo es que cuando nosotros analizamos solo una hoja de vida, estamos analizando media cara del candidato y nos estamos dejando la otra media cara sin ver, que es súper importante. Y esta otra media cara, que incluso para mí representa más de media cara, son las soft skills, que nos van a ayudar a validar estas afirmaciones que luego vamos a comprobar en la propia entrevista. Otra de los beneficios que generan estas herramientas de predicción del talento es la reducción de la rotación. Luego me contaréis si tenemos un rato al final del webinar para charlar, pero yo creo que la rotación como tal está matando empresas porque se están perdiendo candidatos y se está perdiendo talento de una forma muy rápida porque bien o no sabemos o no estamos dando con la tecla a la hora de seleccionarlos al inicio o no estamos generando una vez contratados en el propio onboarding, en el propio día a día, el engagement que los candidatos necesitan. Y como consecuencia hay una rotación altísima, que tiene un coste asociado, de acuerdo con diferentes estudios, en Europa, hablando en euros, de entre 25.000 y 50.000 euros por candidato que se va de una forma no deseada. Y es que aquí influye el tiempo de formación, el tiempo de búsqueda, el tiempo de luego tener que buscar a otro. Y de hecho, uno de los beneficios que generan este tipo de plataformas predictivas del talento es que, de acuerdo con el National Bureau of Economic Research, permanecen más tiempo aquellos candidatos que han utilizado una herramienta o que han sido contratados mediante una herramienta de assessment predictivos del talento que los que no. Otro de los puntos muy interesantes y que creo que debemos implementarlo cada vez más en las empresas y no solo desde un punto de vista de hablar de ello porque está de moda, sino por la necesidad que realmente tenemos de crear empresas con menos sesgos y que sean más diversas. Y es que este tipo de herramientas ayuda a crear procesos 100% libres de sesgos, generando mayor diversidad a la empresa. Leía un estudio súper interesante del profesor de psicología de la Universidad de Oregón, Fran Berieri, donde él afirmaba que en los 10 primeros segundos de entrevista, el entrevistador ya crea una opinión sobre el candidato que tiene enfrente. Y todos sabéis que al final el sesgo es algo 100% humano. Es muy difícil eliminar el sesgo de una forma humana porque todos nacemos con creencias, contexto, circunstancias. Y este tipo de herramientas ayuda a crear procesos libres de sesgo, ya que los algoritmos de este tipo de plataformas, como es el caso de Hiring, no conocen ni de género, raza ni edad. Por supuesto también, y este tema es muy interesante porque creo que se ha visto la experiencia del candidato muy perjudicada en los últimos años. Y es poner el foco en mejorar la experiencia del candidato y el employer branding. El candidato cada vez se encuentra o se enfrenta a procesos más masivos, con una competencia muy alta, donde es normal no poder darle el feedback que se merecen todos los candidatos. Por lo tanto, establecer herramientas que puedan generar este engagement con el candidato, que se enfrenta a pruebas dinámicas, que luego puedan recibir sus propios informes, que puedan recibir su propio feedback, es fundamental. Porque además, no solo ayuda al candidato,
que es la piedra angular del proceso de selección. No se nos puede olvidar que todo esto lo hacemos por las personas. Al final, el candidato que tenemos enfrente es una persona con su día a día, su familia, sus ilusiones. Por lo tanto, tenemos que cuidarlo, porque para eso estamos. Pero además, cuando cuidamos al candidato, que no sabemos si será mañana cliente o inversor de nuestra empresa, estamos mejorando nuestra marca empleadora. Y con este tipo de plataformas, el hecho de poder interactuar de una forma muy, muy directa con el candidato nos ayuda a mejorar el employer branding. Otro de los aspectos clave es predecir el desempeño del futuro empleado. Y esto se realiza ya que gracias a la tecnología podemos detectar patrones entre nuestros empleados ideales a día de hoy para replicarlos en lo que buscamos y que así el fit de lo que ya ha funcionado sea cada vez mayor. Yo recuerdo que cuando trabajaba en el mundo del headhunting, muchos de los clientes me decían que querían un clon de tal o tal persona. Y para mí, pues, pensar en un clon de tal o tal persona, pues más allá de su hoja de vida y de su foto que tenía en LinkedIn, era muy, muy complicado. No podías hacer nada más. Sin embargo, gracias a este tipo de plataformas, podemos evaluar cuáles son los rasgos característicos de mis empleados en general, cuáles son de mis empleados ideales y a partir de ahí poder seleccionar a tus empleados, a tus candidatos, de forma que puedan encajar con los empleados ideales. Y por supuesto, como este tipo de plataformas lo que nos permite es conocer las soft skills de antemano, nos ayuda también a limitar la brecha entre las habilidades laborales, ya que podemos conocer antes, a priori, una vez que entran, en qué estado están sus soft skills, que es que, como os decía, tenemos que mejorarlas y aprenderlas de aquí a 2025 para que aquellas que no tenga suficientemente desarrolladas, que es normal, no se pueden tener todas 100% desarrolladas, la empresa pueda saberlo a priori antes del propio proceso de incorporación y poder generar procesos. ¿Me escucháis bien? Yo escucho una música de fondo. Perdón, Javi, por favor, ¿podemos silenciar micrófonos? Gracias. Fantástico, digo. Alguien trato, pero hay una persona que no he logrado desactivar su audio. Ya creo que lo logré. Disculpa, Javi. Nada, sí, sin problema. Pero nos dejó música de fondo. Eso es. Pues como decía, el conocer sus competencias, sus soft skills a priori, una vez antes de haber entrado en la compañía, nos permite desarrollar planes de formación, planes de desarrollo para limitar esta brecha. Y uno de los puntos también clave, y es que los departamentos de selección en los últimos años vais desbordados. Cada vez hay más trabajo, cada vez los candidatos se necesitan para ayer. Como hay una rotación muy alta, hay poca planificación porque suelen surgir más urgencias de lo previsto y este tipo de herramientas pues ayuda a automatizar los procesos de selección y reducir el tiempo que cada uno le dedica a las tareas que pueden ser a lo mejor más automatizables, como es el propio filtrado de los propios candidatos en cuanto a las soft skills. Y hay un punto que me gusta mucho y es que aquí estamos hablando de la evolución, de qué ha pasado, en qué punto estamos, qué vendrá. Y mucha gente habla del futuro del recruitment. Para mí no es futuro del recruitment, todo es presente porque la tecnología y las circunstancias van tan rápido que hace que si no lo tienes en cuenta como un presente, ya haya pasado cuando te des cuenta. Desde mi punto de vista, el presente del futuro, el futuro del reclutamiento, perdón, debe ser tecnológico, pero humanizado. La tecnología no sirve más que para empoderar al departamento de selección. La tecnología no va a reemplazar nunca el departamento de selección. Es más, cada vez, bajo mi punto de vista, debe cobrar más importancia humanizar los procesos de selección, porque vamos por la vida un poco robotizados, demasiado rápido. No sé si se utiliza esta expresión en Latinoamérica, pero en España se utiliza mucho la expresión de como pollo sin cabeza. Y aquí yo creo
que es fundamental poder humanizar el proceso de selección y hacerle sentir al candidato que detrás de toda esta tecnología hay personas. Y entro con el candidato, centrado en el candidato, estamos por y para las personas, colaborativo y, por supuesto, diverso e inclusivo. Ahora, sí me gustaría poder mostraros algunas diapositivas de cómo funcionan este tipo de plataformas. Y bueno, qué mejor que para mostraros cómo funcionan este tipo de plataformas, contaros sobre Hiring. Si tenéis cualquier pregunta hasta aquí, la respondo, si no continúo y luego después os explico sobre Hiring y vemos las preguntas. ¿Todo ok? Bueno, Fantástico. yo creo que todo ok. Fantástico. Con Hiring, basándonos en lo que hemos visto anteriormente, basándonos en la importancia de medir soft skills, en la importancia de que podamos democratizar la propia medición y evaluación de soft skills, hemos desarrollado una herramienta que combina psicometría, big data e inteligencia artificial para que se pueda evaluar a todos los candidatos que aplican a un puesto vacante y devolverle a las empresas un ranking de ajuste al mismo y un informe competencial de los mismos. Para ello lo que hacemos es evaluar las principales competencias laborales de los candidatos y además la capacidad de aprender y afrontar nuevos problemas en el trabajo. Esto que puede sonar relativamente complejo, lo hemos hecho de una forma muy sencilla, de modo que en 5 pasos, por así decirlo, se puede realizar toda esta evaluación. Y uno de los puntos que más me gusta a mí es el diseño del propio perfil ideal. Muchas veces, cuando hablo con clientes, tienen muy bien estructurado cómo es la job description en cuanto a tareas, en cuanto a salario, en cuanto a horarios. Y por supuesto forma parte de su día a día, pero no deja de ser esa capa del iceberg que podemos ver. Sin embargo, no podemos olvidar que en ese iceberg tenemos un 90% que no se ve. Y cuando pregunto a mis clientes cuáles son las soft skills que de verdad importan para el puesto, no siempre las saben. Entonces, desde Hiring lo que hemos hecho ha sido poner un paso 1 que consiste en el diseño y en la selección y en la parametrización del perfil ideal, dotando un peso a competencias, un peso a inteligencia, seleccionando diferentes tipos de soft skills, aportándole un peso a cada una de ellas, un grado de desarrollo, porque sabemos además que cada empresa es única y que cada perfil también. Y aunque nosotros y nuestro propio equipo de psicometría tiene desarrollados diferentes perfiles clave e ideales, este es un paso que, por supuesto, cada empresa tiene que hacer. Una vez que se ha desarrollado el perfil, es importantísimo invitar a los candidatos. Y dentro de esta invitación a los candidatos, vuelvo a lo que os contaba antes de candidate-centric, es decir, el candidato está en el centro. Por lo tanto, si el candidato está en el centro, debemos ir hacia donde el candidato está. De ese modo, si vosotros trabajáis con un ATS, nos podemos integrar con el ATS, lo que os va a ayudar a no tener que estar saltando de una plataforma a otra. Si trabajáis con algún job board y que no tenéis ATS, podemos estudiar la posibilidad de integrarnos con el job board, con un RP también, y luego de forma directa generando una landing page donde directamente los candidatos pueden registrarse, o un código QR, que de hecho muchos de nuestros clientes lo que hacen es imprimirlo y lo tienen en la propia oficina antes de realizar una dinámica de grupos para que los candidatos respondan a las pruebas in situ delante de ellos, por email, que es un método más tradicional, y también llevábamos tiempo dándole vueltas a la gran interacción que está teniendo WhatsApp y veíamos que teníamos que estar ahí, que teníamos que interactuar por WhatsApp con los candidatos. Entonces, de esta forma también podemos evaluar a los candidatos por WhatsApp directamente. Esto desde un punto de vista de omnicanalidad y de que el candidato esté en el centro de nuestras decisiones y que no vayamos moviendo al candidato de un sitio a otro y le volvamos loco al final. A partir de ahí, el candidato
completa la evaluación, que esta evaluación, yo siempre digo, donde quiera, como quiera y cuando quiera, porque la puede realizar en móvil, tablet, ordenador, desde casa, en el trabajo. Al final, al ser online y vivir dentro de este mundo online, se puede realizar donde sea. Y un punto muy interesante es que el protagonista en todo esto de la tecnología no puede ser la propia plataforma. En este caso se está enseñando la plataforma de Hiring, como aparece, pero el protagonista no es Hiring, por supuesto. El protagonista sois vosotros. Entonces, nosotros en nuestro caso, lo que hemos hecho ha sido crear una marca blanca. Actuamos como marca blanca, es decir, el candidato o candidata va a encontrar vuestro logo, vuestra fotografía, colores, identidad corporativa, de modo que desde un primer momento, a la hora de realizar estas pruebas dinámicas e intuitivas, va a estar interactuando con vosotros, con un doble objetivo. El objetivo 1, que su experiencia pueda ser satisfactoria, y el objetivo 2, que mejore y aumente vuestro employer branding. Al final, los candidatos se sientan identificados con la marca desde el inicio. A partir de ahí, se os va a generar una información que va a ser para vosotros un ranking que podéis visualizar en el dashboard con tiempo, si ha saltado o no ha saltado la deshabilidad social, es decir, análisis de sinceridad, una serie de datos, porque estamos en la era de los datos. Y está claro que la información, como se decía antiguamente, la información es poder. Y a día de hoy el Big Data se necesita para tomar decisiones. Y cuanto más datos correctos, no datos a lo loco, sino datos correctos tengamos para tomar decisiones, mejores decisiones vamos a tomar. Y además también generamos diferentes tipos de informe, ¿no? No solo estos datos a nivel más de KPIs, sino datos de informes para vosotros. Un informe donde vais a ver el ajuste total del candidato o candidata con el puesto y el ajuste de cada una de estas soft skills con el perfil ideal, lo cual os va a ayudar a tomar la mejor decisión. Y de cara al candidato, también generamos un informe muy importante, y es que generamos un informe que le ayuda a conocerse mejor. Es un informe light, pero le va a ayudar a conocerse mejor y a mejorar su propia experiencia. De hecho, para nosotros este punto es fundamental, y es que por encima del 90% de nuestros candidatos están muy satisfechos con los resultados recibidos, con la prueba, con la experiencia, y creemos que esto no es algo que impacte a la plataforma, sino es algo que impacta a las empresas, que os ayuda a crear ese engagement necesario con los candidatos y que desde el inicio del proceso de selección empiecen a sentirse parte y a sentir ese sentimiento de pertenencia con la propia empresa. Y hay un punto muy importante que a mí me gusta enfatizar, y es que todos estos datos son datos avalados por la ciencia y libres de sesgos, que no conocen ni de género, raza ni edad. ¿Vale? Bueno, esto es un poco a nivel de presentación lo que tenía previsto para hoy. No sé si tenéis cualquier duda por la que podamos ir. Si no, incluso si nos sobra tiempo al final y os apetece, os puedo mostrar en vivo la propia plataforma, pero no quiero quitar mucho tiempo de vuestras preguntas y que podamos interactuar un rato. Bueno, yo ahí añado, Javi, una cosa muy importante y algo que lo has mencionado en algunas reuniones en las que hemos participado, y es que definitivamente las empresas seleccionan con los hard skills, pero despiden con los soft skills, o despiden por los soft skills. Eso es algo que vemos mucho: no tuvo liderazgo, no trabajó en equipo, o no tenía una alta orientación al cliente, no era flexible, pero sí todavía en muchas organizaciones siguen todavía muy atados a esas hard skills, y no se le da esta importancia a las soft que realmente son tan relevantes. Y otro punto importante es que esta herramienta nos permite la clonación del talento. La clonación del talento es importantísima en este momento. Si tenemos estos high potential dentro de nuestra organización, pues ¿por qué no tenerlos muy bien o muy bien medidas sus soft skills para poder clonar ese talento con respecto a ese nuevo talento que llega a la organización? Identificar esas calificaciones para poder así
identificar personas que tengan un desarrollo muy, muy similar a ese alto potencial. Efectivamente. Sí. Bueno, preguntas, comentarios. Si están conectados. ¿Hay alguien ahí? Hay alguien ahí, estamos aquí. Bueno, no. La idea es que esto sea muy, muy participativo. Y sí. Exacto. Yo tenía previsto, si queréis, mostraros algo de la plataforma, pero yo creo que es súper enriquecedor si queréis compartir vuestras propias experiencias, hacer alguna pregunta. Por eso, antes de lanzarme de seguir con la plataforma y mostraros un ejemplo, no sé si tenéis alguna duda o algo que queréis compartir. Sí. Otro punto importante a tener en cuenta es la experiencia del candidato. Normalmente los candidatos se quedan sin saber qué pasa después de un proceso o quedan con la sensación de pues de no saber de los resultados de sus pruebas psicotécnicas cuando pues les son aplicadas. Entonces, pues esta plataforma permite que el candidato tenga sus propios resultados. Le va a llegar un informe, obviamente no es el mismo informe que recibe la persona que está haciendo el proceso de selección, pero sí le llega un resumen de sus competencias y esto pues va a tener, pues el candidato va a tener la posibilidad de tener un desarrollo natural de sus competencias teniendo en cuenta ese feedback que va a recibir. Exacto, yo con eso siempre digo que el informe que recibe el candidato es un informe light, en el sentido de que no se le va a decir si ajusta o no ajusta al puesto, ni tampoco en qué grado tiene desarrolladas cada una de las competencias, sino que se va a hacer foco en qué polo comportamental se encuentra y desde un punto de vista positivo. Pues comunicación reservada y cauta, comunicación abierta. Y esto lo que nos permite es poder hacer que el candidato se conozca mejor, que tenga un entregable y, como decía, mejora muchísimo su propia experiencia y por supuesto, la marca empleadora. Uno de los miedos que a veces me encuentro con mis clientes es, ¿tendrá este informe un impacto negativo? Porque y si me pillo los dedos dando un informe al candidato? ¿Y si esto puede generar dudas, quejas? Al contrario, yo creo que es fundamental comunicarse con los candidatos y que puedan tener un propio entregable. Y la forma de darlo, que no nos comprometa, que no os comprometa, sino que sea algo que genere impacto positivo. Sí, tenemos una persona que está levantando la mano, que es Geraldine. Geraldine, cuéntanos. Hola Javier, buenos días. Tú indicabas en tu presentación que la plataforma analiza, digamos que la sinceridad, la honestidad en el candidato y pues digamos que la información que presenta su hoja de vida, pero me gustaría un poco pues abordar cómo se maneja ese proceso como de análisis de honestidad o de sinceridad del candidato. Muchísimas gracias, Geraldine, por la pregunta. En cuanto a la hoja de vida, nosotros no la analizamos, es decir, no analizamos lo que haya escrito o no lo que haya escrito. Nosotros lo que hacemos es, le enviamos una prueba al candidato y el candidato, cuando realiza la propia prueba, nosotros dentro de lo que le estamos preguntando, de las diferentes preguntas, tenemos una serie de ítems que le llamamos ítems de control, que lo que nos van a permitir es medir la deseabilidad social. Es decir, vamos a preguntar diferentes cosas de forma distinta para evaluar si las respuestas que está dando el candidato en cuanto a sus soft skills son congruentes o no, y de igual modo el grado de distancia que hay entre las diferentes respuestas. Esto de la deseabilidad social no quiere decir que el candidato nos esté engañando, no quiere decir que tengamos que descartarlo automáticamente, sino que supone una alerta, un prestar atención, ya que al final todos tenemos esas ganas de agradar al resto y puede ser que haya saltado esta alerta por ese exceso de ganas de agradar o puede ser que realmente haya saltado esta alerta porque no nos está diciendo
la verdad del candidato. Entonces, ante esto, pero sin evaluar la hoja de vida, solo con la prueba que le hacemos. Al evaluar esto, lo que nosotros hacemos es, en el propio ranking, mostramos un triángulo de advertencia y en el propio informe mostramos un descriptivo de alerta, es decir, este análisis de sinceridad ha saltado. Y esto es otra información más para que los departamentos de selección lo tengan en cuenta a la hora de entrevistar al candidato y de realmente verifiquen qué ha podido ser y por qué ha podido saltar. Entonces, como os decía antes, es dar información correcta, la información correcta en el momento adecuado, para que vosotros contéis con el máximo tipo de insight para tomar una decisión u otra. Súper, muchas gracias. A ti. Gracias, Geraldine. ¿Alguien más con preguntas o pasamos a ver la herramienta? Si te parece, Javi, nos presenta la Perfecto, perfecto, perfecto. herramienta. Pues os comparto pantalla. A ver, veis mi pantalla, ¿verdad? A ver si me bajo Sí. aquí. Fantástico. La forma de acceder a Hirint es muy sencilla. Al final, Hirint es una plataforma cloud donde lo que tenéis que introducir antes de este paso que estáis viendo es el nombre de usuario y la propia contraseña, ¿vale? Y a partir de aquí ya accedéis directamente. Donde nada más entrar, lo que vais a tener es un dashboard con los diferentes KPIs. En este caso no le hagáis caso a los datos porque como es la prueba de demo, pues salen cosas que no tienen sentido. La prueba es muy rápida, se tarda entre 5 o 15 minutos según la parametrización, pero 2,76 es demasiado corta, por eso es por lo que no le debéis hacer caso a los datos de los KPIs que veáis, ¿vale? A mí sí me gustaría, bueno, primer paso, y esto es fundamental, se tarda 10 minutos en setear nombre, apellido, configuración de los emails que queréis enviar, fotografía, colores, logo. Y en 10 minutos la plataforma, o en 5 incluso, ya está customizada con vuestra identidad corporativa. Es una plataforma en ese sentido que hemos trabajado para que sea muy sencilla, plug and play. A partir de ahí, paso 1, que os decía antes, de los 5 pasos. Creación de un perfil ideal. Desde Hiring evaluamos soft skills y capacidad de aprendizaje. Los soft skills a través de un assessment de competencias y la capacidad de aprendizaje a través de un assessment de inteligencia. En función del tipo de perfil, pues tenemos casos en los que para perfiles más tipo ingeniería, IT, etcétera, les da un peso mayor a la inteligencia porque luego ese peso va a afectar al ranking. Y otros, de cara de muy día a día, muy operativos, que se les suele dar un 10% de inteligencia y algunos le están dando un 0% a la inteligencia. En el caso de que demos un 0% a la inteligencia, no vamos a preguntar sobre este tipo de test, ¿vale? A partir de ahí se elegirían las diferentes competencias que queremos medir y una vez que clicamos en cada competencia tenemos la definición de las mismas. Por ejemplo, voy a escoger las 5 primeras, ¿vale? Y tenemos de estas 5 competencias, pues el grado de puntuaciones que se le puede asociar, que va de bajo, medio, medio, alto, alto. Y en función de cómo parametricemos este perfil ideal, luego después las respuestas de los candidatos se van a adaptar o no a ese matching perfecto que queremos para el propio puesto. Importante también, este paso no se tiene que hacer siempre que posteamos una vacante, sino que normalmente el primer día nuestros clientes cargan las 10, 15, 5, 20 perfiles que suelen tener o más y luego después con cada proceso los van vinculando a los mismos. Yo, por ejemplo, me voy a ir a crear un proceso. Aquí en la página de procesos nos van a aparecer todos los procesos que tenemos, tanto abiertos en proceso o ya cerrados. Creamos un proceso a ver si
y creando este proceso, pues se puede dar el nombre que queramos al mismo, el perfil con el que lo queramos medir, el tiempo de validez que tiene la propia invitación y si queremos enviar un recordatorio o no. Importante, personalización de los emails, no solo por empresa, sino también por cada proceso, en el caso de que queráis, y este formulario, ¿vale? Idioma, inglés-español, próximamente estará también el francés. Voy a irme aquí otra vez a procesos y os enseño alguno que tengamos ya operativo, que debo tener aquí. Tenemos de este proceso, pues nos podemos ir a ver el demo hiring. Formulario de registro. Pues directamente de cada proceso generamos una URL y esta URL aparecerá a vuestros candidatos con vuestro logo, imagen corporativa. Esta URL es facilísima, la podemos embeber donde queráis. Luego después, si queréis también, podemos cargar a los candidatos en un Excel de una forma muy sencilla o cargarlos de forma manual. Mira, por ejemplo, me voy a cargar yo de forma manual. Y una vez que estamos cargados en la propia plataforma, vosotros podéis decidir si queréis mandar un WhatsApp o mandar un email a este candidato, ¿vale? Como el WhatsApp es más difícil que lo enseñe desde la pantalla, os enseño el email, cómo lo recibiríamos. Le vamos a mandar el email y tenemos aquí que Javier Cañizares ha recibido un email de hiring. Por supuesto, esto 100% personalizado con vuestra imagen e identidad corporativa. Y de igual modo, vamos al proceso y ya podemos acceder al mismo. ¿Vale? Y aquí, dándole a empezar, el candidato va a empezar con el propio test. Que estamos midiendo inteligencias, se le van a medir inteligencias. Con preguntas de este tipo, ¿vale? De pruebas donde tienes que completar tanto series como matrices. Se le da unos ejemplos para que el candidato o candidata esté 100% familiarizado con los mismos. A partir de aquí empezamos. Con este assessment de inteligencia, lo que medimos es la capacidad de aprendizaje de los candidatos, ¿vale? Voy a dar a finalizar para poder pasar al siguiente. Y a partir de aquí luego vamos a medir las diferentes afirmaciones, donde por afirmaciones es importante, en función de cómo se haya parametrizado el test inicial, se le va a preguntar una cosa u otra. Por lo tanto, va a haber un número de afirmaciones u otro. Esto puede hacer que si directamente no medimos la capacidad de aprendizaje, no medimos inteligencias, podamos irnos a un test de 5 minutos. Que queremos medir todo, podamos irnos a un test de 15 minutos, porque medimos más competencias, medimos capacidad de aprendizaje. Lo mismo un ejemplo para que los candidatos sean conscientes de que al clicar se avanza directamente y a partir de aquí, pues van respondiendo a cada una de las pruebas. Se va avanzando directamente con el objetivo de que se pueda ser muy espontáneo y responder con total sinceridad. ¿Vale? No solo estamos midiendo las competencias seleccionadas para el puesto, que luego veréis cuáles son, sino que además aquí entre estos ítems estamos midiendo la deseabilidad social, lo que decíamos antes, el análisis de sinceridad, si los candidatos están respondiendo con sinceridad o no. ¿Vale? Y una vez que termino, vamos a poder recibir el informe. Primero, una encuesta de satisfacción totalmente voluntaria y posteriormente la posibilidad de ver el informe. Y al ver el informe, es importante que todo este informe aparecerá con vuestro logo, colores, imagen corporativa. Esto lo que os permite es mejorar el employer branding y la experiencia del candidato, como os decía antes. Es un informe donde, fijaros, no decimos si se ajusta o no se ajusta al puesto, sino que hablamos de en qué polo comportamental se encuentra. Pues orientación a tratar con procesos e ideas, orientación a tratar con clientes. Aquí estamos midiendo orientación al cliente,
pero no lo estamos posicionando de una forma en la que no quede claro si qué es positivo o qué es negativo, ¿vale? Porque en este sentido nada es positivo o negativo, es que tengas más desarrollada una competencia u otra. Yo ahora me voy al ranking para que veáis cómo recibo yo los candidatos. Y en el ranking se recibe pues el tiempo que he tardado, la puntuación, mi satisfacción, que como no he contestado pues no aparece, y podéis ver el informe que recibe la empresa. Vosotros como empresa tenéis un informe más extenso donde aparece un propio perfil ideal, ¿vale? De cada uno de los candidatos. Pues en este caso la competencia ideal, tolerancia a la presión, debe estar en un grado medio, orientación a resultados en un grado medio, iniciativa en un grado medio alto y orientación al cliente en un grado alto, ¿vale? Porque lo parametrizamos así para este ejemplo. Y esto lo que va a hacer es que podéis ver en el grado en el que ha caído, por así decirlo, el candidato, cómo de desarrollada tiene esta competencia y si está en el grado óptimo del perfil ideal o no. Todo descargable con vuestro logo, la corporativa, etc. Luego también otro punto muy interesante es que podéis ver los tiempos del test, cuando el candidato ha abierto el mail, cuando lo ha vuelto a abrir, si ha contestado todo el test para que podáis tener un seguimiento total. Con lo que os decía antes, que con, esta información podáis tener todos los datos necesarios para tomar las mejores decisiones, ¿vale? Dejo de compartir por aquí. Si tenéis cualquier duda, por resumir en una frase, al final lo que hemos intentado y creo que hemos conseguido es realizar una plataforma sencilla, dinámica e intuitiva que os ayude a vosotros a tomar las mejores decisiones, avaladas en datos científicamente probados. ¿Preguntas, alguna inquietud hasta ahí de la herramienta? Y yo tengo una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Mi Hola, duda Raiza. pues mi duda va enfocada hacia de pronto si esas competencias que son medidas a través de la plataforma están basadas en algún modelo específico de competencias, es decir, cuál es de pronto como el referente para evaluar esas competencias, si hay alguna teoría en particular o de pronto de dónde sale ese tipo específico de medición. Pues como teoría y como referente teórico se ha utilizado el modelo de filosofías operativas de Richard Boyatzis. A través de ese modelo, nuestro partner en psicometría, que es doctor en psicología, realizó su tesis doctoral con este propio modelo. La realizó en el año 2015 y el test ha ido obteniendo diferentes tipos de evoluciones desde aquel momento. Como test como tal, podéis encontrar incluso la propia tesis de la Universidad Complutense de Madrid y como referente teórico, Richard Boyatzis. Ok, listo. Sí. Muchas gracias, Javier. Javi, ¿nos cuentas de la validez y confiabilidad de la herramienta? Porque pues esto ha estado sometida a todo el análisis y la validación estadística y tiene un alfa Cronbach Alfa de Cronbach de 0,79. Se realizó una baremación inicial y se siguen realizando diferentes tipos de baremaciones y validaciones. Todo esto también al final tenemos un volumen muy elevado de candidatos a los que evaluamos diariamente en la plataforma. Esto es lo que nos permite que a nivel estadístico vayamos nutriendo la plataforma día a día y de igual modo también nuestro equipo de psicometría trabaja en conectar estos puntos para generar perfiles ideales gracias a toda esta información, porque no solo tenemos de por sí la posibilidad de que vosotros creéis los perfiles, sino que también nosotros tenemos estudios de los perfiles ideales que van obteniendo nuestros clientes. Y en cuanto a la fiabilidad, pues nuestro partner en psicometría cuenta con la ISO 10667 de evaluación del talento y la verdad que lo que yo digo es siempre, las pruebas que tenemos dentro de Hiring están muy estiradas las costuras y han pasado muchos candidatos a nuestros clientes, lo que garantiza una fiabilidad muy alta.
Gracias por la aclaración. No sé, ¿alguna otra pregunta? Jennifer, tiene la mano levantada. Jennifer. Hola, buenos días. Sí, tengo una pregunta con relación a las competencias. ¿Tienen algún número determinado de competencias o son las que solamente están las que nos presentaron? Nosotros medimos 20 competencias a día de hoy. En el caso de que se quiera evaluar alguna competencia adicional que no tengamos, lo primero que hacemos es revisar vuestro diccionario de competencias con el objetivo de poder homologarlas. Hemos tenido clientes que le llaman de otra forma a las competencias o que la combinación de dos nuestras da lugar a la combinación de las suyas. Y a través de eso, pues por así decirlo, salvamos el pequeño obstáculo. Ten en cuenta que como son las competencias más comunes a nivel laboral, prácticamente cubrimos el 90 y tantos por ciento. ¿Que hay alguna adicional que queráis medir que no tenemos? En ese caso lo que hacemos es lo compartimos dentro del equipo interno, lo pasamos a valoración para ver si este tipo de competencia nos ayudaría en nuestro roadmap y en el caso de que sí, como tenemos esta relación tan estrecha con nuestro equipo de psicómetras, son psicómetras internos, podemos desarrollarla a medida. Muchas gracias. Gracias, Jennifer. ¿Alguna otra inquietud? Hola, buenos días Liliana y Javier. Hola, Viviana Rico. Viviana. Tengo Gracias. una consulta que puede ser de pronto obvia, pero sí me gustaría que de pronto me orientaran. Por ejemplo, uno decide aplicar estas pruebas y le presenta a un jefe, por ejemplo, que una persona puntuó bajito en una de esas competencias. ¿Qué hacen los jefes? Descartan a los candidatos. ¿Cómo puede llegar a uno, pues de pronto a justificar si una persona, por ejemplo, puntuó abajo en una competencia de orientación al resultado o en otras, sin decir que es un candidato malo, un candidato bueno, porque como sabemos, debe tener fortalezas en otras competencias y en otras tendrá oportunidades de mejora? Pero ¿cómo hace uno de pronto para justificar esos puntajes tan bajitos? Interesante pregunta. Esta pregunta yo creo que Liliana puede contestarla casi mejor que yo. Entonces no sé si te dejo la palabra y contestas tú o me lanzo yo. Claro, no, yo aquí, sí, nadie, pues es muy raro el caso que una persona cuando se evalúa competencias todas van a salir perfectas. Hay personas que tienen competencias más elevadas que otras. Yo siempre digo, las competencias son desarrollables a lo largo de la vida. Es un poco más difícil, y yo les digo, cuando una persona está a un nivel muy bajo de desarrollo, lograr un nivel alto, pues no es que no lo pueda hacer, sí lo puede desarrollar, pero va a tardar mucho más tiempo en desarrollarlas y obviamente esto va a generar una inversión importante en recursos ya con acompañamiento, de coaching, para poder potencializar esa competencia a ese nivel. Si es una persona que su gap no es tan alto, pues es fácilmente desarrollable. Otro punto importante a tener en cuenta en general en las evaluaciones de competencias, que nos pasa mucho en temas de hunting, es que todas las pruebas psicotécnicas se manejan como una campana de Gauss. Es decir, los resultados van alrededor de unos 30, 70. No es que si la persona tuvo 40, es que no tenga la competencia. Sí la tiene desarrollada, no la tiene tan desarrollada, pero sí está dentro de una media poblacional. Eso es algo que nos pasa constantemente. Por ejemplo, en el caso nuestro, que somos un headhunter con nuestros clientes, no, es que la persona tiene 70, no, es que ya es malo. O es que no, lo que pasa es que está dentro de una media poblacional. Yo digo que cuando evaluamos personas a nivel de pruebas psicotécnicas, no hay personas buenas ni malas, pero hay que evaluar esos gaps. Si hay competencias que son muy dominantes, es decir, para mí esa competencia en ese cargo sí o sí la tiene que tener desarrollada y veo un gap muy amplio, pues ahí es donde sí tengo que dudar en que sí esa persona, yo le voy a invertir el tiempo suficiente para lograr cerrar esa brecha tan importante que tiene. Súper, muchas gracias. Gracias, Viviana, por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, ya con esto pues teníamos de 10 a 11 este webinar. De verdad agradecerles por el tiempo. También en este grupo se encuentra Daniela Quintero, que es nuestra coordinadora de herramientas digitales. Con ellas pueden establecer contacto en caso que exista algún interés, algún demo, hacer prueba de estas herramientas, pues estamos totalmente dispuestos a darlas a conocer y ampliar información. También en muchas de estas reuniones nos acompaña Javier ya para profundizar más de las herramientas. Entonces, de verdad, a todos darles las gracias por este espacio y también invitarlos el 30 de noviembre tenemos un próximo webinar muy interesante, pues para que puedan también participar. Javier, darte las gracias de verdad por tu disposición, por tu tiempo, por esta charla tan interesante, pues que no es que esto sean las herramientas del futuro, son las herramientas actuales, son las herramientas del momento y que tenemos que abrazar la tecnología, que definitivamente a nosotros las personas que estamos en atracción de talento, lo que podemos ofrecer son nuestros soft skills, porque pues las herramientas tecnológicas están y de verdad esto es este nuevo contrato social, definitivamente las competencias blandas más la tecnología. Entonces, como les digo, abracemos la tecnología en las áreas de atracción de talento, tanto para agilizar nuestros procesos, para optimizarlos y obviamente para generar muy buenas experiencias en los candidatos. Pues de que estamos en toda esta conectividad, en todo lo que es el 5.0, en donde también esta es nuestra marca personal, el employer branding de nuestra organización y qué más que tener todas estas herramientas disponibles en el mercado. Muchísimas gracias, Liliana, a vosotros por la invitación. La verdad que he estado a gustísimo y bueno, y encantado de conoceros a todos. Tenemos una última pregunta y qué pena aquí antes de dejarlos. Dice, hola, buen día, una pequeña consulta. ¿Darán una certificación? Pues de esta webinar no damos certificación porque pues realmente es algo corto, pero ya en caso de adquirir la herramienta, pues vendrá todo un proceso de entrenamiento y de certificación. Muchísimas gracias, Benjamín. Bueno, nuevamente muchas gracias Javier, y a todos los participantes por conectarse a este webinar del Eje Consultores y Hiring. Gracias. Muchas gracias. Bien para todos. Gracias Javier. Gracias. Bueno, que tengan hoy un feliz día, Javier, para ti una feliz tarde. Muchísimas gracias. Muy buen día. Hasta la próxima. Gracias.